Vez. Bienvenidos a esta nueva edición de la Biblioteca de los Jóvenes Humanos, que, como sabéis, es un espacio destinado a personas de todas las... Lo conseguimos, Vicente. Aquí estamos. Vicente. Solo tienes que aceptar la invitación. Vicente, te he invitado y ahora solo tienes que aceptar. Muy bien, aquí lo tenemos, Vicente, qué bien, lo hemos conseguido. Estas Conseguimos. cosas del directo. Estaba diciendo, Vicente, que aquí estamos en una nueva edición de la Biblioteca de los Jóvenes Humanos, que es un espacio para personas de todas las edades que con su vida inspiran otras vidas. Y hoy tenemos aquí a Vicente. Bienvenido, Vicente Merlo. Él es filósofo, escritor y buscador. Bienvenido, Vicente, ¿qué tal? Muchas gracias, Jai. Muy contento de estar aquí dialogando contigo. Pues una pregunta para empezar. Todos sabemos lo que es un filósofo, un escritor. ¿Qué dirías que es un buscador, Vicente? ¿Por qué te consideras buscador? Me considero buscador porque mi experiencia es que la búsqueda es inacabable, es inagotable y que uno va descubriendo cada vez más cosas y de momento el final no se encuentra. Así es que creo que es en la búsqueda de cada vez más conciencia, más luz, más amor, más comprensión y por eso creo que sigo en la búsqueda. ¿Cómo fue que un chico que vivía en Valencia empezó buscando en la filosofía? ¿Qué buscabas en la filosofía y qué te ha dado la filosofía para empezar? En aquellos momentos, yo creo que aquellos momentos, quiero decir los 17, 18 años, cuando yo decido hacer filosofía, creo que normalmente no somos muy conscientes, es como si fuéramos empujados, algo así como por patrones kármicos, por llamarlo de alguna manera, y iba descartando y solo quedaban o psicología o filosofía, y al final pues terminé en filosofía intentando responder las preguntas fundamentales que en aquel momento eran todavía solo teóricas. Lo que sabía de la filosofía pues era un planteamiento teórico y por ahí empezamos. ¿Y qué te ha dado la filosofía? ¿Qué comprensión te ha dado? Yo diría que la filosofía en un primer momento, cuando me identificaba con la filosofía, que después uno comprende que es una búsqueda excesivamente mental, intelectual y que hace falta muchas más cosas, pero en principio uno de los frutos de la filosofía es esa capacidad de dudar de todo lo que no sea cierto hasta que uno llegue a la certeza por sí mismo. Es también la tendencia a una capacidad crítica y para empezar autocrítica. A mí me gusta hablar de un enfoque, de un método empático crítico, que quiere decir empático porque se aproxima con verdadera apertura y ganas de comprender a cualquier planteamiento que se haga, pero crítico porque uno se ha encontrado y él mismo ha caído demasiadas veces en una credulidad que después termina siendo un camino sin salida. Por tanto, esa empatía crítica, ese asombro ante la existencia para poder ver cada instante con ojos de niño, con mente de principiante, me parece que es otra de las características de la filosofía. Y cuando tú dices descartar todo aquello que no es cierto para buscar la certidumbre en uno mismo, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué es esta certidumbre? ¿Cómo la definirías? Mm, ¿Cómo descartas lo que no es cierto? mm.
Bueno, en principio uno mira hacia atrás y ve que ha habido muchas creencias y que al fin y al cabo las creencias en un momento está bien como un trampolín para continuar la búsqueda, pero que no podemos aferrarnos a ninguna creencia, a ninguna teoría. Ujú. De hecho, yo creo que la salida de la filosofía pasa por comprender que lo más importante no es hacer una construcción conceptual, no es hacer una teoría acerca de lo que son las cosas, sino que hay una vivencia interior muy rica, más integral, no solo de la mente, del corazón y quizás de algo que está más allá de la mente, y que uno termina cultivando una cierta capacidad de intuir o de resonar con algunas cosas que desde lo más profundo de la propia alma se reconocen como ciertas o al menos como atractivas. Una Ujú. de las personas que me ha influido mucho, que fue Vicente Beltrán Anglada, un esoterista catalán, decía que la verdad convence sin atar y atrae aún sin convencer. Ya sé que la primera vez puede parecer un No, rompecabezas, pero hay como una resonancia anímica que se va convirtiendo en el mejor criterio que tenemos, con los riesgos que eso sigue teniendo. muy bonito. Tal vez en este buscar esta verdad en ti fue lo que te llevó después de la carrera, te llevó a vivir en el ashram de Sri Aurobindo en India. ¿Por qué, cómo fuiste a parar allí? ¿Qué es lo que te llevó a, a irte a buscar en India? ¿Fue un momento porque era el momento en que parecía que todo tenía que estar, lo bueno, entre comillas, tenía que estar Mm. allí? ¿Qué te llevó a ese viaje? Sí, por una parte yo creo que hay un impulso generacional. Era la Ujú. época en la que mucha gente se iba a la India en busca de gurús o cada uno de Ujú. una cosa distinta, ¿no? O de algo exótico. Y la verdad es que al mismo tiempo que estaba estudiando filosofía, se produjo el descubrimiento de lo que podríamos llamar las sabidurías orientales, pero también de lo que me gusta denominar las enseñanzas esotéricas contemporáneas. Entonces, el Ujú. primer viaje a la India, yo tendría, no recuerdo, pero quizás 22, 23, 24 años, era un poco la India romantizada, la India idílica, que poco menos que uno está esperando que su maestro esté allí diciéndole, hombre, cuánto tiempo te he estado esperando, ¿no? Y en aquel momento era una búsqueda de distintos lugares, de distintos maestros, de distintos ashrams, pero ya desde ese primer viaje, la huella que dejó en mi corazón, la estancia breve entonces en el ashram de Sri Aurobindo en Pondicherry, fue tan fuerte como si se sembrara una semilla que al cabo de, no sé si 3 o 4 años, cuando pensé en hacer la tesis doctoral sobre algo que me interesara, pues empezó a brillar desde el interior la posibilidad de hacerlo sobre Sri Aurobindo, y a partir de ahí una serie de sincronicidades fascinantes me llevaron a la India, concretamente al ashram de Sri Aurobindo, durante 2 años, y que fue una de las fases que produjo una transformación interior y un descubrimiento de eso que es más importante que el pensamiento, que es el silencio interior, la paz en el corazón, una mente serenamente expectante, y la verdad es que los 2 años pasados allí fueron muy importantes. Em, Este silencio interior, Vicente, mm, ¿cómo podrías, si es que se puede, no sé, ya sé que no se puede definir, que es una experiencia que solo en uno mismo y por uno mismo podemos llegar, pero si tuvieras que transmitirla de alguna manera, ¿qué dirías? Porque tú estuviste 2 años allí empapándote en esa energía, en ese ambiente. ¿Cómo podrías transmitirnos un poco de aquello? En aquel momento me fascinó
la vivencia de que el silencio del que se impregnaba mi conciencia no era algo que yo estuviera haciendo. Yo había practicado ya distintos tipos de meditación antes y uno está más o menos luchando con su mente sin saber muy bien lo que quiere conseguir. Y fue llegar el primer día al ashram de Sri Aurobindo y percibir que esa mente quedaba en un silencio prácticamente total. Y aunque no fuera total el silencio de la mente, la identificación con todos esos procesos mentales se deshacía. Entonces uno descubre que esa presencia silenciosa es lo que somos en el fondo, incluso, obviamente, aunque la mente siga funcionando. Lo que sucede es que funciona a otro ritmo, con una mayor armonía, con una mayor calma y sobre todo empezamos a no identificarnos con esos pensamientos y esas emociones si queremos unirlos, ¿no? Entonces yo diría, porque cuando decimos silencio, mucha gente lo asocia a algo negativo. Es decir, silencio es la ausencia de ruidos, primero, o la ausencia de pensamientos, en segundo lugar, en un segundo momento. Pero yo diría que una siguiente etapa es una experiencia de algo mucho más positivo, que quizás podríamos llamar la presencia amorosa. No es solo ausencia de algo, es que es una presencia casi ontológica, me gustaría decir, real, más real que los pensamientos y que el cuerpo. Entonces, silencio significa que estoy empezando a percibir una dimensión de mi identidad que es más profunda que los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Y este creo que es un descubrimiento importante para empezar. De repente, y esto en la meditación quizás en ocasiones es más fácil experimentarlo, la experiencia directa de que me he estado identificando con mi mente, con mi ego si queremos utilizar este término, que he estado embotellado en la mente constantemente durante toda mi vida, que no había sospechado que la presencia de lo que yo soy profundamente está mucho más allá, trasciende todo el ajetreo mental. Por tanto, silencio como ausencia, al menos de identificación con los pensamientos y los ruidos externos, pero también como la presencia de lo que realmente somos en el fondo de nuestro ser. Y en tu caso, Vicente, porque yo he experimentado esto que estás hablando, ¿no? Y me gustaría saber en tu caso, esta experiencia, cómo transformó tu vida o tu día a día, ¿no? Porque al final la vida es un día a día, ¿no? Son las cosas cotidianas, es ahí donde podemos hacer una gran transformación o donde podemos ver si hemos hecho una pequeña transformación. ¿Tú cómo trasladaste esa experiencia a tu día a día después? Yo lo relacionaría con lo significativo que fue para mí. Yo fui al ashram con la idea de hacer la tesis doctoral en filosofía, leyendo las obras de Sri Aurobindo, y aquello estaba en marcha. Pero llegó un momento que experimentar ese silencio, esa paz indescriptible, esa nueva dimensión de la propia identidad, era tan importante que realmente estuve dudando si dejar la tesis, dejar la lectura y dejar... Aquello era como algo superficial frente a la profundidad de la experiencia, ¿no? Recuerdo que allí mismo, estando en Pondicherry, me venía la idea de decir, después de ver a algunos intelectuales, señor, no hagas de mí un intelectual, ¿no? Solo que después venía, bueno, no hagas de mí solo un intelectual. Y finalmente, bueno, haz de mí lo que quieras, ¿no? Ese movimiento de entrega que puede sonar muy bhakti, pero no es que yo sea especialmente bhakti devocional, y sin embargo allí en esa atmósfera psicológica, espiritual, no sé si decir supramental por utilizar este término clave en Sri Aurobindo, pues el corazón se abre tanto que, como en aquel caso los símbolos de lo sagrado eran Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, pues se produce como una apertura
en el mejor de los sentidos devocional, diciendo o pensando algo así como ojalá fuese digno de ser vuestro discípulo, ¿no? Cuando todavía la relación maestro-discípulo se valoraba mucho. Yo creo que han pasado los años y creo que estamos en un momento personal, pero también colectivo, en el que ya no se trata de entrar y jugar en la relación maestro-discípulo, que ya de por sí tiene sus secuelas, ¿no? Es dar el poder a otro. Pero en aquel momento era una experiencia hermosa y aunque hoy yo desde luego no recomendaría como lo más importante entrar en la relación maestro-discípulo, aunque siempre es una joya estar en contacto con un verdadero maestro, Sí. pero creo que el más importante todavía es buscar el maestro interior, esa presencia sagrada en nosotros. Y así nosotros a Occidente nos ha llegado el yoga, ¿no? Como una práctica muy corporal. ¿Y cómo definirías el yoga integral de Sri Aurobindo? Claro, para comprender el yoga integral de Sri Aurobindo hay que tener en cuenta, al menos mínimamente, el yoga más tradicional o los distintos tipos de yoga más tradicionales. No solo el hatha yoga centrado en las posturas y la respiración, el pranayama. Pero por ser muy breve yo diría, recordaría aquella frase de Sri Aurobindo que dice, allí donde terminan los yogas tradicionales, allí empieza el yoga integral. ¿Qué significa esto? Significa que el yoga, como buena parte de las tradiciones hindúes y budistas, se han centrado en la liberación, en la iluminación, como desidentificación del cuerpo y del ego, y como instalación en el ser, en Brahman, en el Atman. Y ya está. No hay nada más que hacer porque tradicionalmente el mundo es maya, ilusión. Sri Aurobindo dice, esa liberación, esa realización, esa iluminación, reconozco que es la primera meta importantísima. Solo que el yoga tradicional suele detenerse ahí, mientras que el yoga integral, después de lo que podríamos llamar ese ascenso hacia la cúspide de la realización, viene el momento de descenso, que es un momento de transformación de toda nuestra personalidad para que aquello que vamos descubriendo pueda expresarse a través de nosotros. Y entonces la mente ya no se concibe como, bueno, es la destructora de lo real, no hace falta hacer nada con la mente. Las emociones, mucho cuidado, que nos pierden en el camino. El cuerpo es un estorbo que hay que eliminar. No, es recuperar, ya sin identificarnos con ellos como nuestra esencia personal, pero recuperar, valorar y transfigurar la maravilla que es una mente iluminada y un corazón amoroso y compasivo abierto y un cuerpo que sea capaz de contener y de expresar energías más elevadas. Por tanto, el yoga integral, esto por una parte, donde terminan los otros yogas empieza el yoga integral. Por otra parte, ha sido muy común decir, está el jnana yoga, el yoga del conocimiento, de la gnosis y todo lo demás no nos importa. O bien, oh no, el bhakti yoga, muy devocional, Sri Aurobindo dice, son todo aspectos de un único yoga, de un único camino. Hay que trabajar el jnana yoga, el bhakti yoga, el karma yoga, el raya yoga, y quizás sin utilizar esos términos, pero sí teniendo en cuenta lo más importante de cada uno de ellos. Entonces, para terminar, yo diría, lo más característico, antes hacía referencia a esa noción de la conciencia supramental, lo más característico es esa apertura a lo que él llamaba la conciencia energía supramental, que sería un nuevo tipo de conciencia que no habría sido encarnado todavía nunca en la humanidad, y en ese caso ellos serían pioneros, entre otros. Se trata de abrirse, de ahí que esa apertura de nuestra conciencia a lo que el ritmo de los tiempos trae sea una actitud fundamental, deseando una transformación integral.
Y un último punto, Sí. característico del Sri Aurobindo. Recuperar la noción de la realidad de mi alma individual. En el Vedanta Advaita más tradicional, y desde Shankaracharya hasta Ramana Maharshi, más allá de distintos nombres, la idea es que cuando me ilumino, mi identidad individual se muestra como una mera apariencia. Si Aurobindo dice, no, mi experiencia y mi comprensión muestra que esa individualidad espiritual, que es totalmente distinta del ego psicológico, es mi individualidad que existe desde siempre y para siempre. Es una individualidad eterna que al mismo tiempo está abierta a la conciencia no dual, que es la totalidad. Pero no tiene por qué perderse mi exquisita individualidad que he ido forjando a lo largo de muchas vidas por alcanzar la liberación, sino que constituye mi aportación única, exclusiva, original al despliegue del absoluto. Con lo cual, fíjate, resulta que el descubrimiento integral es descubrimiento no sólo del ser último no dual impersonal, sino también de la conciencia cósmica a través de la cual se expresa y la conciencia individual, el ser individual que cada uno de nosotros es desde siempre y para siempre. Esa triple realización yo diría que es lo característico también del yoga integral. Ajá. O sea que desde el yoga integral se habla de que puedes tener un despertar y que este despertar no es el final, sino es un comienzo, el comienzo de este camino de integración que acabas de explicar, ¿no? Y tal vez este despertar es un comienzo que no tiene fin. Efectivamente. Ujú. No tiene fin porque el infinito no podía más que expresarse y recrear su infinitud infinitamente, ¿no? Y por tanto, una vez conecto con la conciencia universal, con la sabiduría trascendente, me siento co-creador Sí. con la fuente primordial. Ya no quiero escaparme y unirme con la fuente porque esto es el samsara, un valle de lágrimas, sino que quiero, Sri Aurobindo decía, normalmente se busca la liberación del cuerpo, de la mente, del samsara. En el yoga integral buscamos la liberación en el cuerpo y en el samsara para transformarlos. Vicente, me encanta oír tus palabras y tu sabiduría. Que tú has tocado la filosofía, la psicología y esta parte trascendente de la que acabas de hablar. Eh, para aquellos que nos estén escuchando y también para jóvenes que nos estén escuchando, ¿qué te ha dado, qué aspectos podrías decir que nos aporta la filosofía, la psicología y esta trascendencia? ¿Cómo las podrías separar y unir a la vez estas tres Ah. patas, digamos? De hecho, antes no he contado que yo terminé haciendo filosofía, aunque mi principal interés era hacer psicología. Pero en aquel momento en Valencia no existía como especialidad y la única solución era hacer filosofía estudiando las asignaturas optativas máximas posibles de psicología. Y eso es lo que me llevó luego a redescubrir la psicología, pero ya no la psicología conductista, cognitivista, que era la académicamente dominante, sino lo que podemos llamar la psicología transpersonal, que justamente es un intento de unir la psicología científica occidental, científica y no tan científica, con las sabidurías orientales. Y en ese sentido es como si la psicología transpersonal para mí es un movimiento importante de unión Oriente-Occidente y de unión de la ciencia y la sabiduría, al mismo tiempo de la teoría y de la práctica, porque así como uno puede concebir al psicólogo tradicional como un intelectual más preocupado por
el psicólogo transpersonal, por principio, si se toma en serio las dimensiones transpersonales de la realidad, lo que quiere es integrarlas en su conciencia. De hecho, yo diría que lo característico de la psicología transpersonal es no solo descubrir los ámbitos transpersonales de la realidad, sino integrarlos en nuestra dimensión personal consciente e integrar también, esta sería la herencia de la psicología occidental, psicoanalítica y otras, integrar lo prepersonal y lo transpersonal en lo personal. Como diría Wilber, casar a Buda con Freud. Es decir, este trabajo simultáneo es lo que convertiría a la psicología transpersonal en lo que a mí me gusta llamar una espiritualidad transreligiosa. Es decir, es un trabajo espiritual serio, pero ya no puede identificarse con ninguna tradición religiosa determinada, aunque las aprecie o no, aunque las conozca y las intente amar o no. Pero ese decir, no, yo me siento católico, yo me siento budista, yo me siento hindú, por lo menos yo me contaría entre aquellos en los que ya no se encuentran a gusto identificándose con una determinada religión. Sí. Por tanto, la psicología, si la consideramos como psicología transpersonal, nos está aportando mucho como momento de síntesis, que creo que es lo que está viviendo el planeta y cada uno de nosotros. Yo me he dado cuenta, Vicente, en las terapias y que hice este método que llamo To Bloom, que es brotar, porque me he dado cuenta que uno empieza por mamá, por papá, por buscar qué le ha pasado, por intentar perdonar a la familia, por intentar aceptar la vida, la experiencia vital que le ha tocado. Pero si te quedas aquí, no puedes, hay algo, como tú decías, falta este amor, este abrir el corazón, algo que nos trasciende, ¿no? A este algo que es este silencio interno, le podemos llamar, o esta paz interior, este amor que te da una visión mucho más, ¿cómo diría, no? Como una raíz que ya no está, que está en ti, profundamente en ti y a la vez fuera de ti. O sea, y es lo que para mí es fundamental esta psicología transpersonal, porque creo que une no solo esta parte de Oriente y Occidente, que es cierto, sino también esta visión de, bueno, vale, trabaja este aspecto mundano, pero una vez has aceptado y has trabajado este aspecto, sigue buscando un poco más allá, ¿no? Fíjate que Ken Wilber, que es uno de los máximos representantes de la psicología transpersonal, llegó un momento en que dijo, bueno, dejo de identificarme con esta noción de psicología transpersonal y voy a denominar a mi enfoque psicología integral. Psicología integral, uno puede pensar, ¿no estábamos hablando de yoga integral y Vedanta integral en el caso de Sri Aurobindo? Y es que Wilber cita prácticamente en todas sus obras a Sri Aurobindo. De hecho, el enfoque wilberiano integral, yo creo que bebe bastante del enfoque integral de Sri Aurobindo. Y coincidimos, porque yo también creo lo que estábamos diciendo, hace falta hoy en día un trabajo integral que significaría, y aquí se unen Sri Aurobindo y Wilber, pero en sentidos distintos, un trabajo con el inconsciente, ese escuchar a nuestro niño interior, una limpieza del inconsciente, el liberar los traumas, macrotraumas o microtraumas, una apertura a lo superior, como decíamos, no solo hacer consciente lo inconsciente, que es el lema freudiano psicoanalítico al final, sino hacer consciente también lo hasta ahora supraconsciente, conciencia supramental o simplemente campos de conciencia espiritual más amplios. Pero también, y volvemos a lo de la vida cotidiana, la relación consciente, porque también buena parte de la espiritualidad, el arquetipo del monje, el arquetipo del renunciante, es un poco la huida de las relaciones y del mundo. No, es abrir y hacer consciente lo de abajo, que descienda lo de arriba y
iluminar las relaciones de todo tipo, de pareja, familiares, de amigos, sociales, así hasta donde llegue el radio de uno, ¿no? Claro, porque si miramos las relaciones como una parte nuestra, toda persona que llega a nuestra vida como una parte integral nuestra, ¿cómo cambia esto, Vicente, la manera de relacionarnos? Claro, claro. Porque en las relaciones está la clave, digamos, ¿no? Porque cada persona que entra a nuestra vida, en lugar de decir, wow, mira, esta persona tal, mira lo que tiene para ti, mira lo que tú ves en ella y busca ahí lo que hay y las relaciones cambian profundamente cuando tienes esta visión, ¿no? Efectivamente, relaciones conscientes, llevar la conciencia abajo, arriba y en horizontal también, ¿no? Ujú. Hay un libro tuyo que es la psicología transpersonal, que a mí, a ver si encuentro aquí el título exacto. ¿Cómo es, Vicente, el título de el Iniciación Iniciación a la a la psicología psicología transpersonal? transpersonal. Que, bueno, a mí me parece un libro que es un trabajo de búsqueda, de orden, de toda la psicología transpersonal integral, que también hablas de, integrativa, que hablas de ella. Me parece impresionante este trabajo, lo recomiendo para todos aquellos que están dentro de este mundo, porque has hecho un trabajo de recopilación impresionante, ¿no? Y has escrito 22 libros, pero me gustaría que ahora me hablaras de del rap a la meditación, conversaciones Ah, entre hijo y padre. Me gustaría que nos hablaras de este libro. ¿De qué va este libro? este, como puede esperarse, es el libro que más llevo en mi corazón, porque tuve la fortuna de que mi hijo Elías, entonces con 23 tendría, o cosa así, aceptara escribir juntos un libro. Siempre cuento que los orígenes son cuando estamos fregando por la noche los platos y los cubiertos y empezábamos a hablar de cosas interesantes y un día, de repente, fregando el último plato, se me ocurre, Elías, ¿y si todo esto que estamos hablando lo escribimos y hacemos un libro juntos? Y Elías me dijo, no, no, calla, ¿cómo voy a hacer yo un libro? Que no, que no. Digo, hombre, anímate. Dice, ¿y sobre qué? ¿Qué contamos? Le dije, no te preocupes, cualquier pregunta es bienvenida y los dos respondemos a la pregunta, venga de uno o de otro. Y así Ah, empezamos. ujú, Del título, como en aquel momento, que ya han pasado unos cuantos años, él estaba un poco no solo oyendo rap, sino también componiendo algunas canciones del rap, empecé preguntándole qué significaba para él el rap. Pero a partir de ahí, hasta desembocar en la meditación, del rap a la meditación, pues fueron surgiendo mil temas distintos, desde los libros que estaba leyendo en ese momento, ujú. Elías, estaba leyendo a Osho, estaba leyendo a Tom Heckel, estaba leyendo a Neil Donald Walsh, hasta las reflexiones y las vivencias que cada uno quería contar. Ujú. Entonces, la verdad es que es un libro que llevo especialmente en mi corazón por todo lo que supone y lo que intensificó la relación paterno-filial entre Elías y yo, ¿no? ¿Crees que puede gustar a un joven de esa edad y a una persona de tu edad? Yo creo que sí, de hecho, debo decir que recibimos muy buenos comentarios de padres e hijos o padres que se lo habían pasado a los hijos o que decían, me ha encantado, le voy a decir a mi hijo que lo lea. Mm, Y claro, es un libro, digamos, más fácil de lectura, más fácil que quizás otros más académicos, más intelectuales, ¿no? Yo ujú. digo que es el libro quizás donde más corazón hay de los que tengo, ¿no? Am, eh, Eres fundador del espacio Akasha, Vicente, donde diriges meditaciones. Primero, te preguntaría qué es la meditación para ti y por qué crees que la meditación puede sernos beneficiosa.
Sí. Puede sernos beneficiosa, como está científicamente demostrado, sobre todo a través de mindfulness, que la gente sabe que se han hecho miles de artículos científicos, y antes desde la meditación trascendental, en el budismo zen también ha habido comprobaciones, en el budismo tibetano. Por tanto, a nivel psicológico ya, físico, emocional y mental, los beneficios de la meditación son ya reconocidos. De hecho, se ha introducido en las terapias habituales, en la terapia cognitiva, ya se ha aceptado, especialmente en mindfulness, que es un tipo de meditación general. Y para mí la meditación, fíjate que la planteo desde ese enfoque integral. Por eso me gusta distinguir entre un momento ascendente de armonización, en el cual, como en muchas meditaciones, se relaja el cuerpo físico, se apaciguan las emociones, se calma la mente, con lo cual se armoniza todo nuestro campo áurico, si se quiere, todo nuestro equipo personal, y tenemos ese momento ascendente. El momento cumbre es cuando uno descubre lo que está más allá de esa triple personalidad, esa presencia amorosa que decíamos antes. El alma, si se quiere, desde una perspectiva individual, el ser, si se quiere, la conciencia pura desde una perspectiva no dualista. Instalarse ahí sería llegar a la cumbre de la montaña. Y lo característico del yoga integral y del enfoque integral sería el momento descendente. Pero a mí me gusta insistir mucho que el momento descendente no tiene todo el sentido que puede tener si volvemos a identificarnos y convertimos esa etapa de la meditación en un hacer más inconsciente. Porque se trata de mantener esa no identificación desde esa presencia, pero entonces recuperamos, como decíamos antes en otro sentido, el valor de la mente y descubrimos que la mente es una herramienta extraordinaria que podemos utilizar, por ejemplo, con la visualización, y entonces integramos la visualización en la meditación. O, por ejemplo, con los mantras. La meditación mántrica, aunque no es de lo más practicado aquí, yo creo, y mi experiencia, llevo años meditando con meditación mántrica, creo que tiene un poder especial, un poder vibratorio transformador. Lo mismo si vamos descendiendo desde la mente hasta el corazón, descubrimos que también podemos deliberadamente irradiar ese amor y esa compasión que empezamos a percibir y que nuestros corazones se convierten en canales de un amor compasivo transpersonal, hasta llegar a que esa luz violeta, dorada, depende de lo que uno quiera trabajar, llega a nuestro cuerpo físico, impregna nuestro cuerpo físico y transforma incluso nuestras células. Con lo cual tenemos una meditación que a mí me gusta llamar integral porque digamos que abarca esos distintos aspectos. Pero si puede parecer algo complejo, yo diría, une simplicidad y complejidad. Tal como la he descrito puede parecer algo complejo, pero la esencia es la máxima simplicidad del momento cumbre de la conciencia pura, ser puro, la presencia amorosa que somos desde siempre y para siempre. Y todo lo demás son, pues bueno, pequeños adornos, pequeños trabajos, pequeños complementos, pero lo esencial diría que es ese estar identificados con el fondo de nuestro ser. ¿Cómo podemos llevar esta meditación a nuestra vida cotidiana? Claro, si el momento ascendente es de armonización, el momento cumbre de realización del fondo, el momento descendente es de integración e irradiación. Por tanto, digamos que la diferencia entre la práctica de la meditación formal y el momento post-meditación han de integrarse. Es decir, una vez descubro un estado de conciencia desde el cual no me identifico con los pensamientos y emociones, trato de llevar eso a la vida cotidiana. Y aquí empieza
lo que generalmente cuesta un poco más. Lo que pasa es que yo creo que esto es importantísimo, porque durante mucho tiempo nos habíamos acostumbrado muchos a que meditar es descubrir ese océano de paz y ese océano de gozo y de silencio, pero luego nos poníamos el ego y salíamos a la calle como si no hubiera pasado A nada. pelear, a pelear. Efectivamente. Pero volvían a desencadenarse todos los mecanismos inconscientes, todas las reacciones. Ahora se trata de salir de un modo nuevo, utilizando la mente de un modo nuevo, el corazón también y la acción también. Por tanto, que no haya fractura entre el momento de la meditación y la vida cotidiana, como tú insinuabas, ¿no? ¿Y las meditaciones las haces dirigidas, Vicente? ¿Las Sí, las meditaciones haces guiadas, por decirlo de alguna manera, o las haces en silencio absoluto? sí, trato de integrar silencio y un poco de palabra que dirija, para que el grupo esté más fácilmente unido. Y en muchas ocasiones somos un grupo de amigos y de socios, entonces una de ellas, Olga, toca los cuencos tibetanos y últimamente, bueno, hace ya más de un año, nos hemos encontrado muy a gusto haciendo meditación con cuencos. De manera que yo voy dirigiendo sin demasiadas palabras, no es una imaginación guiada donde uno está hablando constantemente, sino dando pequeñas píldoras para situar al grupo y cuando no hay palabra, o hay silencio o hay el sonido de cuencos tibetanos. Muy bien. Y al espacio Akasha puede venir cualquier persona a meditar. Dejaré los datos abajo de Akasha para quien quiera venir alguna vez a meditar Muy bien. contigo. ¿De acuerdo, Vicente? Es Es bonito. totalmente abierto. Los jueves a las 7 nos solemos reunir y es totalmente abierto. El que no sintoniza ya no vuelve y el que se encuentra bien, pues si quiere, vuelve. De acuerdo. Es curioso que me hace mucha ilusión haber hecho este live hoy, que es el día previo al eclipse, que es como si hiciéramos un ritual, ¿no?, de apertura. No sé qué estamos abriendo, ¿no?, aperturando, no lo sé, pero es bonito que nos hayamos encontrado en un día como hoy. ¿Tienes algo más que decir, Vicente? ¿Te gustaría decir algo más? ¿Alguna cosa que no te he preguntado con la que te gustaría concluir? Bueno, pues recogería el hilo astrológico para centrarme solo en la recuperación de la importancia de las lunas nuevas y las lunas llenas. De hecho, yo durante muchos años he practicado especialmente las meditaciones de plenilunio, que tienen un simbolismo especial, y nada mejor que terminar con la importancia de estos 3 primeros plenilunios, aunque ahora lo que viene es el eclipse de luna nueva, pero la luna llena de Aries, la luna llena de Tauro y la luna llena de Géminis tienen una fuerza especial, es el comienzo del año natural y astrológico, y de hecho en algunas enseñanzas se habla de 3 festivales espirituales distintos con un descenso de energía espiritual especialmente importante. Así es que terminaría con esa recuperación del simbolismo natural, astronómico, astrológico, sí, de las meditaciones. Muy bien, Vicente, pues muy contenta de haber estado contigo, muy agradecida y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Y gracias a todos los que nos han seguido y los que nos van a escuchar después. Gracias, Vicente. Muchas gracias, Hasta Yay. siempre. Ha sido un placer. Hasta Hasta luego. siempre. Hasta luego. Chao.